Listo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es María Antonia Cárdenas, soy residente de oftalmología de primer año de la Universidad Javeriana Cali y hoy nos corresponde hablar sobre retinopatía de la prematuridad. Entonces, para empezar, vamos a hablar un poquito de historia. En 1942, la retinopatía del prematuro fue descrita por primera vez por Terry, quien la denominó fibroplasia retrooriental y en ese momento se consideró una malformación congénita. Ya la primera epidemia ocurrió en las décadas de 1940 y 1950, cuando el uso indiscriminado de oxígeno en neonatos provocó un gran número de casos y en 1951 Campbell demostró la relación directa entre la exposición al oxígeno y el desarrollo de la fibroplasia retrolental. Ya la segunda epidemia se presentó entre 1970 y 1980, impulsada por los avances en el cuidado intensivo neonatal que permitieron la supervivencia de recién nacidos extremadamente prematuros, lo cual desencadenó una nueva ola de casos graves de ROP. Actualmente se habla de una tercera epidemia que afecta principalmente a países de Latinoamérica, Asia y África, donde la supervivencia neonatal ha aumentado, pero la ausencia de programas adecuados de tamización y tratamiento ha llevado a que la ceguera por ROP continúe siendo un problema de alta prevalencia. Entonces, en esta tabla podemos observar la evolución de la epidemiología de la ROP en tres épocas en relación con el nivel de cuidado neonatal. Entonces, en los años 40 y 50, el cuidado era pobre, el oxígeno elevado era el factor principal relacionado con el desarrollo de ROP y los menores de 1.000 gramos tenían alta mortalidad y no alcanzaban a desarrollar ROP, mientras que los de 1.000 y 1.500 gramos sobrevivían y presentaban ROP severa. En los años 60 y 70, el cuidado ya era moderado, mejora la supervivencia de prematuros pequeños, la prematuridad y el bajo peso empiezan a ser factores más relevantes y aparece la ROP en el grupo de los menores de 1.000 gramos por el aumento de la supervivencia. En los años 80 y 2000, el cuidado ya es excelente, sobreviven incluso los menores de 1.000 gramos, la mortalidad es muy baja, el oxígeno deja de ser el factor central y la ROP se relaciona principalmente con la extrema prematuridad y el bajo peso a nacer. Entonces, la ROP es un trastorno retiniano vasoproliferativo exclusivo de los recién nacidos prematuros y se mantiene como una de las principales causas de ceguera infantil a nivel mundial. Solo es superada en algunas regiones por la discapacidad visual de origen cerebral. Se trata de un proceso patológico complejo que surge de una vascularización retiniana incompleta o anómala cuando la vasculogénesis normal se interrumpe y en su lugar se desencadena una angiogénesis patológica en la zona de transición entre la retina vascularizada y la vascular. Esto va a dar lugar a un crecimiento neovascular aberrante que va a invadir la cavidad vítrea. Por su impacto en la visión y la calidad de vida, la ROP es considerada una causa mayor de discapacidad visual prevenible, de ahí la importancia de realizar tamizaje o valoración oftalmológica obligatoria en los recién nacidos con factores de riesgo, en especial aquellos con bajo peso al nacer y baja edad gestacional, donde la probabilidad de desarrollar formas graves es significativamente mayor. Entonces, para hablar de la prematuridad, esta se define como el nacimiento antes de las 37 semanas de gestación y según la clasificación se van a distinguir tres subgrupos. Están los extremadamente prematuros, que son los menores a 28 semanas, están los muy prematuros que nacen entre las 28 y 31 semanas y los prematuros moderados a tardíos que nacen entre las 32 y 36 semanas. La OMS estima que cada año nacen alrededor de 15 millones de bebés prematuros en el mundo, lo que convierte a la prematuridad en la principal causa de mortalidad neonatal y su impacto es mayor en países de ingresos bajos y medios, donde la supervivencia va a depender en gran medida del acceso y la calidad de los cuidados intensivos neonatales. En cuanto al bajo peso al nacer, este se va a definir como un peso inferior a 2.500 gramos independientemente de la edad gestacional. Se va a clasificar en muy bajo peso cuando es menor de 1.500 gramos y extremadamente bajo peso cuando es menor de 1.000 gramos. A nivel mundial se va a estimar que nacen alrededor de 20 millones de neonatos con bajo peso cada año, la mayoría en países de ingresos bajos y medios, y en Colombia la prevalencia se sitúa aproximadamente entre el 9 y el 10% de los nacimientos. Esta condición se va a asociar de manera consistente con mayor morbilidad y mortalidad neonatal.
En cuanto a la epidemiología, entonces los nacimientos antes de las 32 semanas van a conllevar un alto riesgo para el desarrollo de retinopatía del prematuro. En Estados Unidos se calcula que cerca de 80.000 neonatos se encuentran en riesgo de ROP cada año. Y de ellos, entre 1.100 y 1.500 desarrollan una forma lo suficientemente grave para requerir tratamiento. Y dentro de este grupo, entre 400 y 600 nunca logran una agudeza visual mejor a 20/200. A escala global, se estima que alrededor 50.000 niños menores de 15 años viven con ceguera secundaria, complicaciones de ROP, siendo la prevalencia particularmente elevada en países de bajos ingresos como Latinoamérica, Asia y África, donde la mayor supervivencia de neonatos prematuros en riesgo no se va a acompañar de programas adecuados de tamización y de tratamiento. En este estudio que encontré, que fue el CRIO-ROP, se identificaron signos de ROP en el 66% de los recién nacidos menores, pues con un peso menor a 1.250 gramos, y en el 80% de aquellos con 1.000 gramos. La progresión hacia una forma que requirió tratamiento se observó en aproximadamente el 10% de los recién nacidos menores de 1.250 gramos, mientras que los neonatos de 500 gramos alcanzó hasta el 50%, lo que refuerza aún más la importancia que tiene la prematuridad y el bajo peso al nacer en el desarrollo de ROP. Entonces, en Colombia se han realizado diversos estudios que han explorado la epidemiología de la retinopatía. En Medellín, un estudio retrospectivo realizado entre 2003 y 2008 incluyó 1.080 neonatos con menos de 32 semanas de gestación o menos de 1.600 gramos al nacer, encontrando una prevalencia global del 18,2% que ascendió hasta el 40% en los menores de 1.250 gramos. Además de estos pacientes, el 63,5% había recibido oxígeno, lo que refuerza lo que ya hablamos de que es un factor de riesgo importante. Por otro lado, en Cali, un estudio de corte retrospectivo entre 2002 y 2021 incluyó 16.580 neonatos con menos de 37 semanas o menos de 2.000 gramos al nacer y se reportó una incidencia de ROP grave de 2,69%. ¿Qué fue lo importante de este estudio? Que se observó una reducción sostenida del 14% anual, pasando de 13,6% en 2002 a 0,7% en 2021. Y en neonatos menores de 32 semanas, la incidencia fue del 5,21%, mientras que la mayoría de los casos graves se concentraron siempre entre los más inmaduros y los de más bajo peso. Se observó una disminución significativa del riesgo con aumento de edad gestacional y de peso al nacer. Entonces, en conjunto, estos hallazgos muestran que la ROP continúa siendo frecuente en los prematuros más vulnerables, pero también evidencia que la implementación de programas estructurados de tamización e intervención que se han implementado a lo largo de los años puede modificar de forma sustancial el panorama epidemiológico y reducir de manera significativa la proporción de casos graves. Entonces, para hablar de los factores de riesgo, el nacimiento prematuro por debajo de las 30 semanas de gestación y un peso inferior a los 1.500 gramos van a ser los factores de riesgo más determinantes para el desarrollo de ROP. A esto se van a sumar otros determinantes, entre ellos la administración y especialmente las fluctuaciones en el suministro de oxígeno suplementario, así como un crecimiento postnatal lento. El riesgo también se ve modificado por características poblacionales y ambientales, como el grupo etnorracial, la región geográfica, la altitud elevada y la duración de la luz diurna durante las primeras etapas de gestación. Vamos a hablar entonces de la relación de la oxigenoterapia y el riesgo de ROP. Entonces, recordemos que en la década de 1950 se demostró que la hiperoxia neonatal se asociaba con formas graves de ROP. La restricción del oxígeno redujo la incidencia, pero a costa de un aumento de la mortalidad y de las complicaciones neurológicas que presentaban estos pacientes. Posteriormente, se reintrodujo el oxígeno, lo que mejoró la supervivencia de los prematuros, aunque trajo consigo la reaparición de la ROP. En términos fisiopatológicos, entonces la administración de oxígeno suplementario va a inducir una hiperoxia relativa, lo que va a suprimir el factor de crecimiento vascular endotelial o el VEGF y conduce a vasoobliteración e isquemia retiniana. Además, las fluctuaciones de niveles de oxígeno, como los que ocurren en episodios de apnea o durante ventilación mecánica, generan inestabilidad metabólica que aumenta el riesgo de ROP.
En los ensayos Support y Boost 2 se compararon saturaciones bajas del 85 al 89% versus altas del 91 al 95% en menores de 28 semanas y se vio que las saturaciones bajas redujeron ROP pero aumentaron la mortalidad y la incidencia de enterocolitis necrotizante, mientras que las saturaciones altas mejoraron la supervivencia aunque incrementaron los casos que requirieron tratamiento. En la práctica actual, entonces, se busca un equilibrio. Las recomendaciones son saturaciones entre 89 a 92% en menores de 34 semanas de edad gestacional y entre 94 a 97% en mayores de 34 semanas con el fin de minimizar la ROP sin comprometer la supervivencia ni el desarrollo neurológico. En la actualidad, también la baja ganancia de peso postnatal se reconoce como un factor de riesgo tan importante como la edad gestacional y el peso al nacer para el desarrollo de ROP. Entonces, este vínculo se va a explicar porque el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 o el IGF-1 es esencial para que el VEGF pueda inducir una angiogénesis fisiológica adecuada en la retina. Los prematuros van a nacer con niveles muy bajos de IGF-1 y si no logran una ganancia de peso adecuado, este déficit va a persistir y se va a interrumpir la maduración vascular y aumenta el riesgo de ROP grave. Así, la ganancia de peso insuficiente se va a convertir en un biomarcador metabólico temprano del riesgo de ROP. Entonces, con base en este principio, en Suecia se desarrolló en 2006 el algoritmo WinROP, que utiliza la ganancia de peso semanal como un sustituto indirecto de los niveles de IGF-1. El sistema lo que hace es que va a comparar el peso real del neonato con curvas de referencia y va a emitir alertas tempranas de riesgo de ROP. Entre sus ventajas, entonces, va a estar la identificación precoz de pacientes vulnerables y la reducción de exámenes oftalmológicos innecesarios. Sin embargo, va a presentar limitaciones, pues ha mostrado menor sensibilidad en poblaciones europeas y por ello no va a sustituir el tamizaje, sino que lo va a complementar. Vamos a hablar entonces de la vascularización retiniana, teniendo en cuenta que la retina se desarrolla inicialmente como un tejido avascular y depende en sus primeras etapas de la arteria hialoidea y de la túnica vasculosa lentis para su nutrición. Entonces, la vascularización retiniana normal va a ocurrir mediante dos mecanismos complementarios, siendo el primero la vasculogénesis primaria, que se lleva a cabo entre las 16 y 22 semanas de gestación. Entonces, este proceso va a consistir en la formación de novo de vasos sanguíneos, donde a partir de la semana 16, los angioblastos y las células mesenquimatosas derivadas de la arteria hialoidea van a migrar desde el disco óptico hacia la retina interna, donde se van a diferenciar en células endoteliales y pericitos. El resultado va a ser un plexo vascular primitivo que va a surgir en el nervio óptico y se va a expandir hacia la periferia de la retina. Este proceso inicial se va a tratar de un proceso que está programado genéticamente y no va a depender de oxígeno. Y en este van a intervenir factores moleculares como el VEGF basal, el factor de crecimiento de fibroblastos tipo 2, el factor de crecimiento transformante beta y señales provenientes de la matriz extracelular. Entonces acá vemos una imagen donde podemos ver el proceso inicial de vasculogénesis, donde los angioblastos, por medio de los factores angiogénicos que ya les mencioné, se van a diferenciar a células endoteliales y van a constituir el plexo vascular primitivo. La angiogénesis secundaria va a ocurrir entre las semanas 22 y 40 de gestación y va a consistir en el crecimiento y ramificación de vasos preexistentes hacia las áreas avasculares de la retina. Esta fase va a depender de un gradiente de hipoxia fisiológica que va a mantener los niveles de VEGF e IGF-1. Recordemos que en condiciones intrauterinas la retina se va a encontrar en un ambiente con baja presión parcial de oxígeno, pero esto no va a ser algo patológico, sino un requisito esencial para la angiogénesis ordenada. Entonces, la hipoxia va a activar el factor inducible por hipoxia, el cual es clave para estimular la producción de VEGF. De esta manera, el VEGF va a estimular la proliferación y migración de células endoteliales, mientras que el IGF-1 va a actuar como un cofactor indispensable. El resultado va a ser una vascularización progresiva y asimétrica que alcanza la retina nasal a las 36 semanas y la temporal a las 40 semanas, mientras el sistema hialoideo primitivo involuciona. Entonces, en esta imagen podemos ver el proceso de angiogénesis en el que el VEGF estimula la proliferación de células endoteliales hacia zonas avasculares de la retina.
Entonces, en cuanto a la fisiopatología, la ROP va a progresar en dos fases principales determinadas por las fluctuaciones de oxigenación en la retina. Va a estar dividida en dos fases. La fase uno es la hiperoxia relativa y se va a dar desde el nacimiento hasta aproximadamente las 31 semanas de edad gestacional. Entonces, el prematuro pasa de un ambiente intrauterino de baja oxigenación a un entorno de hiperoxia relativa. Esto lo que va a hacer es que va a reducir la demanda de oxígeno en la retina y va a detener el crecimiento de los vasos retinianos. Y el mecanismo clave acá va a ser la disminución del VEGF e IGF-1, que como ya lo mencionamos, son los factores esenciales para la angiogénesis fisiológica. Ya en la fase 2, esa es la fase de hipoxia relativa, se va a dar entre las 32 a 34 semanas de edad gestacional y en adelante. Entonces, la retina ya madura va a tener una alta demanda metabólica, pero no va a tener una red vascular suficiente porque recordemos que en la fase uno se detuvo este crecimiento. Entonces, se va a generar una hipoxia relativa que va a inducir la sobreexpresión de VEGF y esta sobreexpresión va a generar una proliferación de vasos anómalos, daño oxidativo y crecimiento vascular desorganizado. Entonces, la clasificación de la ROP ha evolucionado con el tiempo para adaptarse a los avances en el conocimiento y en el tratamiento. En 1984 se hizo la primera clasificación, que fue el IC-ROP, donde se describió la enfermedad según zonas, estadios y extensión en horas de reloj, y este fue como el primer intento de estandarizar los criterios diagnósticos a nivel mundial. En 1987 se hizo una expansión, se incluyó el desprendimiento de retina dentro de los estadios avanzados. En 2005 se hizo una segunda revisión del IC-ROP, donde se añadió el concepto de enfermedad pre-plus y se describió la ROP agresiva posterior. Y en la tercera revisión, entonces ya se incorporaron imágenes digitales como apoyo diagnóstico, se revisaron los criterios de plus y pre-plus, se describieron las cicatrices y las secuelas en detalle y además se actualizó la clasificación para incluir la era de los anti-VEGF, lo que lo hace más útil en la práctica actual. Entonces, el grupo original de IC-ROP definió cuatro conceptos fundamentales para describir la ROP, que fueron la ubicación o zona de afectación, la extensión de la enfermedad medida en horas de reloj, la severidad de la enfermedad o el estadio, la presencia o ausencia de enfermedad plus como signo de actividad vascular agresiva. Y aquí es muy importante tener algo en cuenta y es que números de estadios más altos, números de zonas más bajos y la presencia de enfermedad plus indican una ROP más grave. Entonces vamos a iniciar hablando de las zonas. La zona uno o el polo posterior es el círculo que va a estar centrado en el disco óptico con un radio igual a dos veces la distancia desde el centro del disco hasta el centro de la mácula, como lo vemos aquí representado por esta línea. En la zona 2, el área que se extiende desde el límite anterior de la zona uno hasta un círculo que va a estar centrado en el disco óptico y que va a tener un radio igual a la distancia desde el centro del disco óptico hasta la hora serrata nasal. La zona 2 posterior va a ser el área que comienza en el margen entre la zona uno y la zona 2 y se extiende dentro de la zona 2 por una distancia que equivale a 2 diámetros de disco. Y la zona 3 va a ser la semiluna residual de la retina periférica temporal y va a ser anterior a la zona 2. Entonces, dentro de esta categoría también va a surgir el concepto de notch, el cual es el área donde la lesión de ROP se va a extender más posteriormente dentro de un sector de 1 a 2 horas de reloj por encima y por debajo del meridiano horizontal. Entonces, en otras palabras, la enfermedad que normalmente sigue un borde periférico, pues como lo podemos ver en esta imagen B, donde está aquí, pues como el borde periférico de la enfermedad, en esa zona del meridiano horizontal, ejemplo, hacia las 3 o hacia las 9, se mete como más hacia atrás durante 1 a 2 horas de reloj, que va a ser más cerca del polo posterior que el resto del borde, como lo vemos aquí representado por estas dos flechas negras. Entonces, acá vemos un esquema de la retina del ojo derecho y del ojo izquierdo que va a mostrar los límites de las zonas y los sectores en horas de reloj utilizados para describir la localización de la vascularización y la extensión de la retinopatía. Entonces, los círculos, perdón.
Entonces, los círculos continuos van a representar los límites de las zonas uno, 2 y 3, y el círculo discontinuo va a representar los límites de la zona 2 posterior. La ilustración del ojo izquierdo va a mostrar entonces un ejemplo hipotético de hallazgos al examen que van a corresponder aproximadamente 3 horas de reloj de enfermedad estadio uno, que va a estar documentada por esta línea simple, localizado en zona 2. Entonces, la extensión va a ser el número de horas de reloj comprometidas de 1 a 12, donde cada hora va a representar un segmento de 30 grados, como lo vemos acá en la imagen. En cuanto a la severidad, entonces esta va a estar dividida en estadios. El estadio cero va a ser una vascularización retiniana inmadura sin cambios patológicos. En esta foto podemos ver una vascularización retiniana inmadura, podemos ver el adelgazamiento progresivo y la eventual desaparición de los vasos retinianos, representados aquí como por estas flechas, a medida que se dirigen hacia la periferia. En el estadio uno, entonces ya tenemos la presencia de una línea de marcación entre la retina vascularizada, que va a ser la retina posterior, y la retina vascular, que va a ser la retina anterior. Esto se va a dar porque hay un retraso en el crecimiento normal de esos vasos de la retina, donde la línea blanca que delimita la extensión de la vascularización retiniana es plana y delgada. Los vasos posteriores a la línea de marcación van a estar dilatados. Ya en el estadio 2 hay una presencia de una cresta con altura y grosor, con o sin pequeños penachos de proliferación fibrovascular llamados popcorn. Entonces, con la progresión de la ROP, la línea de marcación que observábamos en el estadio uno se va a elevar, va a ganar volumen y va a formar como esta cresta que vemos aquí representada, eh, señalada por las flechas negras. Pueden haber cambios vasculares asociados que incluyen dilatación de los vasos periféricos, tortuosidad y ramificación hiperaguda. El término popcorn entonces se va a utilizar para referirse a cúmulos aislados de neovasos situados posteriormente a la cresta, como lo vemos aquí representado por la flecha. En el estadio 3, entonces vamos a tener una cresta con proliferación fibrovascular extrarretiniana o neovascularización plana. Como resultado, la proliferación extrarretiniana cambia de color blanco y se vuelve más ancha y como de color rosa. Va a haber una notable dilatación vascular y tortuosidad cerca de la proliferación extrarretiniana. Entonces, aquí vemos una enfermedad en estadio 3 con neovascularización extrarretiniana representada por estas flechas blancas y en la otra imagen se puede observar una hemorragia a lo largo del borde anterior de la proliferación extrarretiniana representada por esta flechita negra. Entonces, aquí tenemos imágenes de OCT que muestran ejemplos de los estadios 1 a 3 de la ROP. En el estadio 1, entonces vemos la línea de marcación que es plana, es delgada, no tiene altura. Ya en el estadio 2 vemos una cresta que adquiere altura y es más ancha. Y en el estadio 3 ya podemos ver la proliferación neovascular extrarretiniana representada por estas flechas blancas. En cuanto al estadio 4, entonces este ya habla de un desprendimiento de retina subtotal y se va a dividir en dos. Está el estadio 4A, donde el desprendimiento es extrafoveal, como lo vemos acá, no compromete la fovea. Y en el 4B ya vamos a tener un desprendimiento que incluye la fovea. Entonces aquí podemos ver una imagen de un estadio 4A con un desprendimiento de retina que respeta la fobia, mientras que en esta imagen podemos ver un desprendimiento que involucra la fobia y se acompaña de una hemorragia subretiniana. Ya el estadio 5 nos habla de un desprendimiento de retina total. El estadio 5A es cuando vemos el disco óptico por oftalmoscopía y esto nos habla de una configuración de desprendimiento en embudo abierto, como lo podemos ver en esta imagen. Ya el estadio 5B, entonces el disco óptico no va a ser visible debido al tejido fibrovascular retrolental y vamos a hablar de una configuración de desprendimiento en embudo cerrado, como lo podemos ver en estas imágenes. Ya el estadio 5C, entonces es el estadio 5B, es decir, un desprendimiento total de retina en embudo cerrado, pero adicionalmente a eso va a tener cambios en el segmento anterior.
Por ejemplo, una marcada reducción de la cámara anterior, sinequias iridocorneolenticulares y una pasificación corneal, como lo vemos acá representado por el asterisco. Esto va a sugerir una configuración avanzada del embudo cerrado. Entonces, les traje esta imagen. Es una imagen representativa del desprendimiento total de retina en configuración de embudo cerrado, como para que más o menos se imaginen cómo se ve. Vemos una ruptura retiniana gigante donde podemos ver que la retina temporal está invertida hacia la retina nasal y vemos que el disco óptico solamente sería visible visto desde la parte posterior y si hiciéramos oftalmoscopía indirecta, pues no lo podríamos visualizar. Entonces, esto es un resumen más o menos de cómo se ve cada etapa de la ROP. El estadio uno, entonces la línea de marcación que no tiene altura. En el estadio 2, entonces ya tenemos una línea de marcación que adquiere altura y grosor y forma una cresta. En el estadio 3 ya tenemos una proliferación fibrovascular extrarretiniana y toma como este color más rosadito. En el estadio 4A, entonces un desprendimiento parcial de retina que respeta la fobia. En el estadio 4B, un desprendimiento parcial que involucra la fobia y en el estadio 5 un desprendimiento total de retina. La enfermedad PRE-Plus se va a definir como una dilatación o tortuosidad vascular anormal, pero que va a ser insuficiente para cumplir criterios de enfermedad Plus. La enfermedad Plus, por su parte, va a ser la presencia, dilatación y tortuosidad de los vasos retinianos. Entonces, van a existir unos puntos claves para hablar de enfermedad PRE-Plus y Plus. Y es tener en cuenta que esto va a representar un espectro continuo, ya vamos a hablar de esto. La evaluación de los vasos debe realizarse siempre dentro de la zona uno y no por cuadrantes. Y el símbolo más se añade al estadio de ROP para indicar la presencia de enfermedad plus. Entonces, por ejemplo, ROP estadio 3 y el signo más que representa el plus. Entonces, en esta figura vamos a ver que los cambios vasculares en ROP van a formar un continuo. No hay un límite rígido entre lo que es normal, pre-plus o plus. Entonces, la severidad vascular va a progresar de manera gradual, como en una escala de colores, donde verde es normal, amarillo es pre-plus y rojo es plus. Pre-plus y plus, entonces, son convenciones clínicas dentro de ese espectro, con cierto grado de variabilidad entre cada observador. Y esto refleja que la clasificación tiene un componente subjetivo. La ROP agresiva es una forma grave y de rápida progresión que suele localizarse en la zona uno posterior o zona 2 posterior, aunque también puede presentarse fuera de las zonas posteriores. En estos casos hay un rápido desarrollo de neovascularización patológica y enfermedad plus severa, sin progresión por los estadios típicos de la enfermedad. Entonces, como características clínicas, la enfermedad plus va a ser desproporcionada respecto al estadio de ROP presente, no va a progresar en la forma típica de estadios de uno a 2 a 3 y 4 y 5. Con frecuencia, el estadio 3 se va a presentar con una neovascularización plana más que con la proliferación fibrovascular prominente que habíamos mencionado. Puede observarse hemorragia en la unión vascular avascular y rubeosis del iris y sin tratamiento va a progresar rápidamente hacia el estadio 5. La ROP agresiva con enfermedad plus severa, neovascularización extrarretiniana plana con fibrosis y contracción temprana en el sector superior, la podemos observar aquí representada por estas flechas blancas, además de una hemorragia intrarretiniana y vítrea en el cuadrante superotemporal. Vamos a hablar de la clínica, entonces importante tener en cuenta que cada ojo debe clasificarse de acuerdo con la zona, la enfermedad plus, el estadio o la extensión y se debe anotar siempre la presencia de ROP agresiva si está presente. Según ICROP, un ojo se clasifica en función de la enfermedad más avanzada observada. Sin embargo, se debe documentar todas las zonas y estadios afectados, incluyendo su extensión relativa. Entonces, por ejemplo, si un ojo tiene un ROP estadio 2 en zona 2 en la mayor parte de la retina, pero en un sector pequeño va a presentar un área de estadio 3 en zona uno con plus, el ojo se va a clasificar entonces como un ROP estadio 3 en zona uno con plus, ya que debemos clasificarlo como la forma más grave observada.
Vamos a hablar entonces de la regresión, teniendo en cuenta que los patrones de regresión en la fase aguda de la ROP van a diferir entre la regresión espontánea y la que ocurre tras tratamiento. Los primeros signos visibles de regresión suelen ser vasculares y se van a manifestar con mayor rapidez tras terapia con anti-VEGF, que se puede manifestar tan pronto como 1 a 3 días, en comparación con la fotocoagulación láser, que se presentan aproximadamente a los 7 a 14 días, o con la regresión espontánea. Estos signos entonces van a incluir disminución de la enfermedad plus, extensión de la vascularización hacia la retina vascular periférica, y otros hallazgos clínicos de regresión pueden incluir mejor dilatación pupilar, mayor claridad de medios, involución de la túnica vasculosa lentis y resolución de hemorragias intrarretinianas. La regresión de de la lesión de la ROP se va a caracterizar entonces por el adelgazamiento y blanqueamiento del tejido neovascular. Entonces, también importante tener en cuenta que tras la regresión espontánea o inducida por tratamiento, la vascularización hacia la retina avascular periférica puede ser completa o incompleta, generando lo que se denomina retina vascular persistente. Entonces, en esta imagen podemos ver una regresión tras tratamiento con láser. La imagen A entonces corresponde con el pretratamiento, mostrando un estadio 3 con enfermedad plus. La imagen del centro ya corresponde a una semana después del tratamiento, donde el estadio 3 se observa como más delgado y blanquecino, y ya en la imagen de la derecha corresponde a un mes después del tratamiento, que muestra la regresión de la enfermedad. En cuanto a la reactivación, entonces esta se va a observar con mayor frecuencia después del tratamiento con anti-VEGF que tras la regresión espontánea, y rara vez ocurre después de una fotocoagulación con láser. Puede aparecer tanto después de una regresión incompleta como completa de la lesión original de ROP. Entonces, los signos de reactivación van a variar em, desde el desarrollo de una nueva línea de marcación autolimitada hasta un estadio 3 reactivado con enfermedad plus. En cuanto a los cambios, entonces vamos a ver dilatación o tortuosidad recurrente similar a la fase aguda de pre-plus o plus, aparición de neovasos extrarretinianos finos, y alternativamente, estos vasos extrarretinianos pueden organizarse en una cresta fibrovascular que puede progresar hacia fibrosis, contracción y desprendimiento traccional de retina. Entonces, la documentación de la reactivación siempre debe especificar la presencia y la localización de los nuevos hallazgos de ROP usando el modificador reactivado. Entonces, ejemplo, ROP estadio 1 reactivado. Entonces acá podemos ver un ojo derecho con enfermedad zona 1, tratado con una inyección intravítrea de anti-VEGF a las 34 semanas, que en el examen clínico a las 38 semanas de edad postmenstrual parecía en regresión. Sin embargo, a las 51 semanas, el ojo desarrolla un estadio 3 reactivado en el mismo sitio, sin evidencia de vascularización hacia la retina vascular periférica. Entonces, en cuanto a los criterios de tamizaje, en Estados Unidos se va a recomendar tamizar a los recién nacidos con peso al nacer menores de 1.500 gramos y edad gestacional menor o igual a 30 semanas, y aquellos con curso clínico complicado e inestable, incluso con edad gestacional mayor a 30 semanas o peso mayor a 1.500 gramos, si el neonatólogo considera que están en alto riesgo. En Colombia, entonces vamos a tamizar a los recién nacidos pretérmino menor de 2.000 gramos y a los menores de 36 semanas con factores de riesgo para ROP, como son la oxinoterapia, la ventilación mecánica, la corioamnionitis, la hemorragia intracraneana, la leucomalacia preventricular o la hidrocefalia. El momento de la primera evaluación, entonces, generalmente va a ser entre las 4 a 6 semanas de edad postnatal o entre las 31 a 33 semanas de edad postmenstrual, lo que ocurra más tarde. Recordemos que la edad postmenstrual van a ser las semanas que se cuentan a partir del nacimiento del bebé hasta llegar a las 40 semanas. Entonces, por ejemplo, un bebé que nace con 28 semanas de edad gestacional, a las 4 semanas de vida tendría 32 semanas de edad postmenstrual. Entra justo en en el rango, perdón, de evaluación postmenstrual, entonces se examina. Sin embargo, un bebé que nace con 25 semanas de edad gestacional, a las 4 semanas tendría 29 semanas de edad postmenstrual. Aún es muy temprano para tamizarlo, entonces el examen se pospone hasta las 31 semanas de edad postmenstrual. Entonces, aquí vamos a ver un video que habla de la técnica. Entonces, vamos a hacer una oftalmoscopía indirecta con dilatación pupilar. Se va a usar anestesia tópica y espéculo palpebral.
y debe realizarse monitorización ya que los prematuros pueden presentar apnea o bradicardia. También se debe hacer depresión escleral para valorar la periferia y extensión del crecimiento vascular. Entonces, básicamente lo que vamos a necesitar va a ser los espéculos palpebrales, los intentadores, las lentes pues de 20 dioptrías o 28 dioptrías y el oftalmoscopio indirecto. Entonces, pues lo primero es envolver al neonato, pues para tratar obviamente pues de que no se mueva y que el examen sea más sencillo. Después, con la cabeza sostenida, instilamos anestesia tópica. Ponemos el espéculo palpebral y básicamente lo que hacemos es posicionarnos en la cabeza del paciente em, y pues con el lente de 20 dioptrías analizar el polo posterior. Entonces, si nos hacemos a la izquierda del paciente, vamos a poder analizar el polo posterior y la retina temporal del ojo derecho y la retina nasal y polo posterior del ojo izquierdo. Y al cambiar de posición a la derecha, entonces vamos a analizar el polo posterior y retina nasal del ojo derecho y la retina temporal y el polo posterior del ojo derecho. En cuanto a la indentación, entonces esta se debe hacer como aquí, con una presión muy ligera sobre el globo ocular y lo que vamos a hacer es rotar el globo hacia las zonas de la retina que queremos examinar. Para hablar de los intervalos de seguimiento, entonces a los neonatos que se le va a hacer seguimiento cada una semana o menos van a ser los cuales presenten vascularización inmadura sin ROP en la zona 1, estadio 1 o 2 en la zona 1, retina inmadura en el límite con zona 1 en la zona 2 posterior, sospecha de ROP agresiva o aquellos con estadio 3 en la zona 1 que van a requerir tratamiento inmediato y no observación. El seguimiento cada 1 o 2 semanas, entonces se va a hacer en aquellos con vascularización inmadura en zona 2 posterior, con estadio 2 en zona 2, con ROP en regresión en zona 1. El seguimiento cada 2 semanas se va a hacer en los de estadio 1 en zona 2, en los de retina inmadura sin ROP en zona 2 y en aquellos con ROP en regresión en zona 2. Y el seguimiento cada 2 a 3 semanas en aquellos con estadio 1 o 2 en zona 3 o ROP en regresión zona 3. Entonces, como mensaje clave, cuanto más posterior y más avanzado el estadio, menor debe ser el intervalo de seguimiento. Entonces, si se compromete la zona 1 y pues hay más estadio, pues se le debe hacer como un seguimiento más regular al neonato. Entonces, ¿cuándo se detiene el seguimiento? Em, las evaluaciones de tamizaje retiniano suelen suspenderse cuando se cumplen cualquiera de los siguientes criterios. Entonces, cuando tenemos una vascularización retiniana completa, es decir, una vascularización que termina a menor o igual a un diámetro de disco de la obra serrata, una vascularización en zona 3 alcanzada sin antecedente de ROP en zonas 1 o 2. También cuando los neonatos cumplen una edad postmenstrual de 45 semanas y no hay ROP tipo 1 o más severa, cuando tienen una edad postmenstrual de al menos 65 semanas en pacientes en quienes el tratamiento con anti-VEGF intravitrio produjo la regresión de la ROP y en aquellos con regresión estable. Entonces vamos a hablar del tratamiento. En 1988, el estudio multicéntrico CRIO-ROP demostró que la ablación de la retina vascular anterior reducía aproximadamente a la mitad la incidencia de desenlaces desfavorables en ojos con ROP en estadio umbral. Este hallazgo representó un avance importante, sin embargo, cerca de una cuarta parte de los ojos tratados aún presentaban resultados adversos, especialmente aquellos con enfermedad en localización posterior. Entonces, el estudio CRIO-ROP estableció el concepto de enfermedad umbral. Esta se definió como la presencia de ROP en estadio 3 en zona 1 o 2 asociada a enfermedad plus e involucrando al menos 5 horas de reloj contiguas u 8 acumuladas de neovascularización extrarretiniana en total.
Entonces, el CRIO-ROP había establecido previamente que el tratamiento se iniciaba solo cuando la ROP alcanzaba esta enfermedad umbral, es decir, un estadio avanzado. Sin embargo, el estudio ET-ROP demostró que el tratamiento temprano con láser en ROP preumbral de alto riesgo reducía significativamente los desenlaces desfavorables comparado con esperar a la enfermedad umbral establecida previamente. Entonces, de esta manera, la enfermedad preumbral se definió como todos los cambios de ROP en zona 1 y zona 2 que no cumplen aún con los criterios de enfermedad umbral, es decir, no alcanzaban la severidad de neovascularización extrarretiniana o la extensión en horas de reloj que requerían el tratamiento inmediato en el estudio CRIO-ROP. Entonces, en este ensayo se asignó aleatoriamente un ojo al tratamiento temprano con láser y el ojo contralateral al manejo convencional según el protocolo del estudio CRIO-ROP y se definieron dos categorías. Entonces, ROP tipo 1 debía ser aquellos que se trataban inmediatamente, los cuales fueron cualquier estadio con plus en zona 1, estadio 3 sin plus en zona 1 o estadio 2 o 3 con plus en zona 2. Y también se estableció el ROP tipo 2, que básicamente era observar y se trataba únicamente si progresaba. Entonces, la fotocoagulación con láser es el tratamiento estándar para la ROP porque tiene menor morbilidad que la crioterapia. El patrón entonces debe ser confluente o semiconfluente desde el borde extendiéndose 360 grados hasta la hora serrata para cubrir toda la retina avascular. La crioablación entonces solo se utiliza cuando no hay acceso al láser o anti-VEGF, ya que esta lleva un mayor riesgo. Hasta un 5% de los pacientes pueden presentar paro cardiorrespiratorio, por lo que sí requiere monitoreo estricto y anestesia o analgesia adecuada. Entonces, el seguimiento post-tratamiento va a ser a la semana. Vamos a evaluar la disminución de plus y progresión al mes, donde se espera mejoría evidente o regresión completa. Y si la regresión es insuficiente, entonces aplicamos láser adicional en las áreas no tratadas. Entonces, las recomendaciones actuales son tratar con láser dentro de las 72 horas en ROP tipo 1 y en ROP tipo 2 hacer una observación estrecha. Siempre realizar este procedimiento con anestesia, analgesia y monitoreo en la UCI neonatal. Entonces, un poquito para hablar de cómo funciona la fotocoagulación láser. Este produce una fotocoagulación térmica de la retina vascular periférica. Entonces, la energía del láser es absorbida principalmente por la melanina del EPR y la hemoglobina de la coroides. Se eleva la temperatura aproximadamente a 60-70 grados. Este calor va a inducir la coagulación proteica y la necrosis térmica en el EPR y se va a formar una cicatriz cororetiniana en las áreas avasculares. Al destruir esta retina vascular se va a eliminar el estímulo hipóxico y la sobreproducción de VEGF, logrando la involución de la neovascularización y la estabilización de la retina vascularizada. Entonces aquí en esta imagen podemos ver, en esta imagen, en la A podemos ver en la A y la B, perdón, un antes y un después de tratamiento ablativo con láser. En la B ya se observa una cicatrización coroirretinana periférica circunferencial en las zonas 2 y 3, donde previamente estaban las áreas avasculares. Aquí en la C y en la E podemos ver diferentes ojos con estadio 3 y aquí en la D y la F vemos el posttratamiento ablativo con láser de las imágenes C y E respectivamente. Entonces podemos apreciar la cicatrización cororetinana secundaria y notamos la regresión de la enfermedad plus y la involución de la neovascularización. Entonces aquí vamos a ver este video. Entonces ahí podemos ver cómo después de aplicar el láser, se hace una regresión de la enfermedad, se mejora la enfermedad plus y pues hay una regresión de toda esta neovascularización. Entonces, en cuanto al uso de anti-VEGF intravitreal, esto ha cambiado el panorama terapéutico de la ROP, especialmente en enfermedad tipo 1 y en formas agresivas de ROP.
Recordemos que los fármacos anti-VEGF como bevacizumab, ranibizumab y aflibercept son anticuerpos monoclonales o fragmentos de anticuerpo administrados mediante inyección intravítrea. Estos se van a unir de manera específica y con alta afinidad al VEGF-A y van a neutralizar su actividad. Y al bloquear el VEGF, entonces se va a interrumpir esta señal angiogénica anómala hacia las células endoteliales. Esto va a producir la involución de los neovasos patológicos, va a existir también una reducción de la permeabilidad vascular y una regresión de la enfermedad plus. Y a diferencia de la fotocoagulación láser, y esto es muy importante, los anti-VEGF van a permitir que la vascularización fisiológica continúe avanzando hacia la periferia con el tiempo y pues lógicamente se va a preservar más retina útil. Sin embargo, como la retina sigue siendo inmadura, existe mayor riesgo de recurrencia tardía cuando los niveles de fármaco disminuyen. Entonces, vamos a hablar rápidamente de los estudios que se han realizado con los anti-VEGF. El estudio BIT-ROP comparó bevacizumab intravitreal versus láser en ROP estadio 3 con plus en zona 1 o 2 posterior. Y encontró que en la zona 1 la recurrencia fue mucho menor con bevacizumab, 6% versus a un 42% con láser. Mientras que en la zona 2 posterior ambos tratamientos tuvieron resultados similares. Entonces, con bevacizumab, la vascularización periférica siguió avanzando, aunque de forma más tardía, y se preservó más retina útil, como lo podemos ver en esta imagen, donde en la parte superior podemos ver una retina post tratamiento con láser, donde podemos ver pues una gran extensión de la cicatriz corioretiniana. Sin embargo, después de la inyección con láser, como podemos ver acá en la imagen D, se preservó retina periférica y además pues la retina siguió vascularizándose hacia donde inicialmente estaba esta retina avascular. Sin embargo, el estudio tuvo limitaciones en tamaño muestral y seguimiento, por lo que no pudo definir con certeza la seguridad sistémica ni la incidencia real de las recurrencias tardías. El Rainbow fue un ensayo clínico aleatorizado que comparó ranibizumab intravitrio con láser en ROP en zona 1 y 2 posterior. Mostró que el ranibizumab es igual de eficaz que el láser para prevenir desenlaces estructurales adversos, pero con algunas ventajas, como una menor incidencia de miopía alta y menos alteraciones maculares en el seguimiento a 5 años. No hubo una diferencia en seguridad sistémica, crecimiento ni neurodesarrollo, consolidando a ranibizumab como una alternativa válida y segura al láser, especialmente en enfermedad posterior o cuando se busca preservar más retina periférica funcional. El Firefly y el Butterfly fueron dos estudios que compararon el aflibercept frente a la fotocoagulación láser. En el Firefly se vio que a las 24 semanas la tasa de éxito del aflibercept fue del 85,5% frente al 82,1% con láser. Y en cuanto al Butterfly, a las 52 semanas, el 80% tratados con aflibercept versus el 78% con láser lograron ausencia de ROP activa y desenlaces estructurales desfavorables. Entonces, estos ensayos clínicos proporcionaron la base científica necesaria para que la FDA aprobara en 2023 a la aflibercept como la primera alternativa farmacológica para el tratamiento de la ROP. Entonces, vamos a ver aquí rápidamente cómo se hace la inyección intravítrea. Entonces, el paciente debe estar en UCIN, se aplica anestesia tópica y povidona de yodo y la inyección se aplica a 1,5 milímetros del limbo por par explicata. Los riesgos entonces, hipertensión ocular, catarata, endoftalmitis, hemorragia y desprendimiento de retina. Entonces, los anti-VEGF son eficaces en el tratamiento de la ROP, pero la enfermedad puede reaparecer meses después de la inyección. Van a requerir un seguimiento continuo y estricto, especialmente entre las 2 y 4 semanas post-inyección, donde hay un mayor alto riesgo, un mayor riesgo de reactivación. Su uso se ve limitado en pacientes con contextos sociales inestables, por lo que no está indicada en pacientes con contextos sociales difíciles y en aquellos que no esté garantizada la adherencia al tratamiento. Entonces, como generalidad, indicaciones del tratamiento, láser primera línea en la mayoría de los casos de ROP tipo 1 y anti-VEGF en enfermedad muy posterior, mala dilatación pupilar, rubeosis de iris o neonatos que definitivamente no toleran anestesia general.
En cuanto a la guía de seguimiento de los anti-VEGF, entonces control a la primera semana y luego vigilancia estricta para evaluar la respuesta. El tamizaje no debe suspenderse hasta confirmar la vascularización retiniana completa. Y si la vascularización completa no ocurre tras el anti-VEGF, entonces se recomienda el láser complementario. Como secuelas a largo plazo, entonces desprendimientos de retina tardíos, retinosquisis, retina vascular persistente, anomalías maculares y el glaucoma por cierre angular secundario. Vamos a pasar entonces al club de revistas. El artículo que les traigo se titula Artificial Intelligence Enables Screening for Retinopathy of Prematurity in Low Resource Settings. Fue un artículo publicado en el JAMA Network el 29 de abril de 2025. Esta es una revista americana de medicina con cuartil Q1 en la categoría de oftalmología. La revista cuenta con un H-index mayor a 100 y un Chicago Journal Rank elevado, basado no solamente en el número de citas, sino también en su calidad y procedencia, lo que refuerza su prestigio y liderazgo en investigación médica. El autor principal entonces es Anthony Ortiz. Él es el Principal Research Science Manager de Microsoft. Tiene un bachelor en ingeniería telemática y un doctorado en ciencias de la computación en la Universidad de Texas. Su labor se enfoca en aplicar inteligencia artificial a gran escala en imágenes médicas, teledetección y visión computacional. Entonces, el objetivo de este estudio fue desarrollar y evaluar el desempeño de un algoritmo de aprendizaje automático que utiliza videos obtenidos con teléfonos inteligentes para realizar el tamizaje retiniano de la ROP en entornos con recursos limitados. Entonces, como introducción, la ROP es una enfermedad de los recién nacidos prematuros causada por un desarrollo anómalo de la vasculatura retiniana y en fases avanzadas puede generar desprendimiento de retina, deterioro visual y ceguera. Están en mayor riesgo los niños con edad gestacional menor a 30 semanas o peso nacer menor a 500 a 1.500 gramos y los casos aumentan globalmente, especialmente en países en desarrollo. Y hoy es la principal causa de ceguera infantil prevenible en el mundo. Entonces, como introducción, el artículo nos plantea que en los países de altos ingresos la ROP se controla con programas de tamizaje estructurados, exámenes semanales y tratamientos en menos de 48 horas. Sin embargo, persiste la escasez de oftalmólogos pediátricos y es un problema más crítico en Latinoamérica. Aunque la inteligencia artificial ya se ha usado para clasificar la severidad de la ROP, la mayoría de estudios requieren cámaras pediátricas que son costosas. Y para superar esta barrera se propuso una solución de inteligencia artificial aplicada a imágenes y videos obtenidos con smartphones y lentes de bajo costos, factible de implementar con personal mínimamente entrenado en entornos de recursos limitados. Entonces, este fue un estudio diagnóstico multicéntrico aprobado por comité de ética y con consentimiento informado y siguió la guía Tripod más Artificial Intelligence, que es la guía para publicar artículos con inteligencia artificial. El proceso entonces tuvo tres pasos. El primer paso fue la captura. Tras dilatar al paciente, se grababa la retina con un smartphone y lente de bajo costo. Posteriormente se hizo una selección automática mediante una técnica matemática llamada transformada de Hughes y una red neuronal que lo que hacía era que recortaba las imágenes útiles del video y se elegían los fotogramas de mejor calidad. Posteriormente se hacía una clasificación por inteligencia artificial donde las mejores imágenes se analizaban con un modelo binario que estimaba la probabilidad de ROP en cada imagen. Entonces, los pacientes clasificados como ROP positivo incluyeron aquellos pacientes con ROP en estadios 1, 2, 3, 4A, 4B o ROP agresiva, mientras que los pacientes en estadio 0, incluyendo algunos con enfermedad preplus, se consideraron ROP negativo. Entonces fueron elegibles los neonatos con edad gestacional menor a 36 semanas o con peso al nacer menor a 1.500 gramos. Los participantes fueron reclutados en unidades de cuidado intensivo neonatal en hospitales de Argentina y de México y el reclutamiento se llevó a cabo entre el 12 de mayo de 2020 y el 31 de octubre de 2023 y los videos fueron obtenidos antes de que los pacientes cumplieran los 28 días de edad. Entonces, ¿qué se hizo? El sistema usó un smartphone montado en una cinta ajustable para la cabeza, conectado a un tubo flexible de acero inoxidable y un trípode universal para smartphone, como lo vemos en esta figura.
El teléfono entonces debía tener una cámara capaz de grabar video con flash continuo y se utilizó una lente esférica condensadora de más 20 dioptrías, más 28 dioptrías o más 40 dioptrías, sostenida por el examinador frente al ojo dilatado del paciente. En el estudio entonces se incluyeron videos capturados con todas esas lentes usando distintos modelos de celulares y formatos. El costo total del sistema, incluyendo el smartphone, fue aproximadamente de $1.000, es decir, 100 veces más barato que un sistema pediátrico de imágenes retinianas de campo amplio de contacto, que está aproximadamente en $100.000. Entonces, el análisis del video inició con la extracción de fotogramas. Se extrajeron 5 fotos por segundo del video. Cada cuadro se pasó una escala de grises y mediante la transformada de Hugh, que es una fórmula matemática para identificar el círculo del lente, se recortaba la imagen para que únicamente apareciera la imagen retiniana. Las imágenes entonces se normalizaron a 256 por 256 píxeles y luego una ResNet, que es como un clasificador, filtró solo las que realmente correspondían a retina y eran útiles para el análisis. En la segunda fase, entonces, estas imágenes seleccionadas se procesaron con un clasificador específico de ROP y se optimizó para maximizar la sensibilidad y así evitar los falsos negativos. Se aplicaron entonces técnica de aumento de datos y una calibración de temperatura para obtener probabilidades de predicción más confiables. Entonces, básicamente, esto era lo que se hacía. Esta era la imagen del video inicial y por medio de esa fórmula matemática donde recortaban el círculo perfecto, se obtenían este tipo de imágenes. Entonces, el entrenamiento del modelo comenzó con 28 videos con ROP y 28 sin ROP usados para enseñarle a reconocer patrones. Durante esta validación, un grupo pequeño, o sea, 7 con ROP y 5 sin ROP, permitió verificar que el sistema aprendiera correctamente sin memorizar. Y en la fase de prueba se evaluó entonces un gran conjunto independiente de 456 videos nunca vistos por el algoritmo para medir su desempeño real. Además, se trabajó con fotogramas individuales, es decir, fotos individuales extraídas del video, algunos para entrenar al sistema a diferenciar imágenes útiles de fondo de ojo de las no válidas y otros para la clasificación de ROP, sí o no. Entonces le enseñaban al sistema a decir si un paciente sí tenía ROP o no tenía ROP, pero además le enseñaban a determinar cuándo una imagen era válida y cuándo no era válida. Todo este material fue revisado y etiquetado por 3 oftalmólogos pediátricos, garantizando la calidad de los ejemplos de entrenamiento. Entonces, básicamente, el estudio primero evaluó el modelo de selección de cuadros, entonces se verificaron 456 videos y se vio de cuál de estos elegidas por el sistema eran realmente útiles por la retina. Entonces, después se compararon los resultados con la opinión de 3 oftalmólogos, que fue el gold estándar, y básicamente esto era lo que teníamos. Esto era lo que podía identificar el programa. Entonces, por ejemplo, aquí vemos perdón, 2 fotos de imágenes válidas y aquí 2 fotos de imágenes no válidas, donde pues el programa aprendió a seleccionar cuáles sí y cuáles no. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Se recolectaron un total de 524 videos correspondientes a 512 recién nacidos prematuros incluidos en el estudio. La mediana edad gestacional fue de 32 semanas y la mediana de peso al nacer fue de 1.610 gramos. En total, 456 videos se reservaron para la fase de prueba y de los neonatos, 361 no tenían ROP, mientras que 151 fueron clasificados como ROP positivo. Y entre los pacientes con ROP, el 42,3% correspondieron a estadio 1, el 29,8% a estadio 2, el 14,6% a forma agresiva, el 9,3% a estadio 3 y el 4% a estadio 4A o 4B. Entonces, ¿qué se vio? Hubo unos resultados clave del desempeño del modelo. Entonces, se vio que al muestrar cada 5 fotogramas, es decir, el algoritmo no analizaba todas las imágenes del video, sino que se saltaba 4 y tomaba el quinto. El proceso obtuvo imágenes retinianas de alta calidad en 376 videos de prueba para un total de 82,5% de los fotogramas. Al muestrear los fotogramas alternos, es decir, que el algoritmo analizaba una imagen sí y una imagen no del video, se obtuvieron imágenes retinianas de alta calidad en 397 para un total de 87,1%, por lo que se vio que
que esta manera de muestreo de uno de cada dos fotogramas era más sensible. En el conjunto total de videos, entonces, se encontró una precisión de 97,4% del sistema de escoger imágenes de alta calidad y el área bajo la curva fue de 0,96, lo que indicó que el modelo tiene un desempeño excelente, casi perfecto para diferenciar imágenes útiles de no útiles. En cuanto a la comparación del desempeño modelo versus expertos, entonces a continuación se evaluó el desempeño del modelo y expertos individuales en 148 fotogramas. Al evaluar el desempeño del clasificador de ROP a nivel del fotograma, es decir, al analizar cada foto del paciente extraído del video por separado, el modelo tuvo una sensibilidad de 76,7%, lo que significa que en el 76,7% de los casos el modelo predijo ROP en fotogramas de videos que habían sido determinados por oftalmólogos como indicativos de ROP. La sensibilidad del modelo, además, fue considerablemente mayor que la de cada uno de los tres oftalmólogos pediátricos y que la del consenso entre los tres, la cual fue de 71,4% para identificar imágenes positivas para ROP. Entonces, ¿qué es importante aquí? El algoritmo fue más sensible que los expertos, es decir, cometió menos falsos negativos. Y esto es clave en tamizaje porque lo más importante no es la perfección absoluta, sino no dejar pasar un bebé con ROP. Entonces se hizo también una comparación de desempeño a nivel del paciente, es decir, cuando se integraban todas las imágenes del video del paciente y aunque el modelo no fue tan preciso ni tan específico como los oftalmólogos pediátricos, superó ampliamente su desempeño en cuanto a sensibilidad con un valor de 93,3% en comparación con 73,3% para el consenso de oftalmólogos. Cabe señalar que para el análisis a nivel de paciente, si cualquiera de las imágenes que tenían se consideraba indicativa de presencia de ROP, el diagnóstico del paciente se asumía inmediatamente como ROP positivo, lo que explica por qué previamente, cuando se analizaba únicamente una sola imagen, el rendimiento era menor. Esto quiere decir que cuando se analizan los pacientes completos, es decir, todas las imágenes del video del paciente y no solamente una imagen, el modelo fue mucho más sensible que los oftalmólogos. Entonces, este estudio desarrolló un proceso de tamizaje con smartphone más inteligencia artificial para detectar ROP y se desarrolló un algoritmo de aprendizaje automático para determinar la presencia de ROP. Fue menos específico que los oftalmólogos pediátricos, pero demostró ser más sensible y esto es crucial ya que es más grave no detectar un caso de ROP que generar un falso positivo. Se recomienda entonces realizar un tamizaje tanto a nivel del paciente, o sea, coger todas las imágenes del video del paciente, como a nivel del fotograma, es decir, coger una sola imagen del video del paciente. Dado que omitir a un paciente con ROP es más grave que identificar únicamente a pacientes con ROP, los resultados sugieren que este proceso de bajo costo puede utilizarse en entornos con recursos limitados para mejorar la eficiencia y efectividad de los oftalmólogos pediátricos al remitirle únicamente pacientes con alta probabilidad de presentar ROP y así multiplicar, como ellos hablan, como multiplicar la capacidad de fuerza laboral escasa al reducir el tiempo que dedican a examinar pacientes sin ROP. Además, como ventajas operativas, el proceso de grabación en video requirió un entrenamiento mínimo, lo que mejoraría como este acceso al tamizaje y la carga y evaluación inmediata de los videos permitió también un control de calidad y redujo la exposición del paciente a la anestesia. Y asimismo, dado que la ROP puede desarrollarse con tiempo, este enfoque permite un seguimiento mediante la realización de tamizajes seriados durante el periodo de susceptibilidad del paciente. Entonces, como limitaciones, pues el estudio se realizó, pues los datos fueron limitados a Latinoamérica y faltaría validarlo en otras poblaciones. Se comparó solamente con tres oftalmólogos pediátricos y habría que contrastar qué pasa cuando se compara con más especialistas. Las imágenes con smartphone más lente no tienen la misma calidad, obviamente, que las cámaras pediátricas especializadas, y el hecho de trabajar con imágenes seleccionadas de videos puede hacer que algunas zonas enfermas realmente no se registren. Idealmente, entonces el sistema debería detectar en tiempo real si la calidad del video es mala y pedir una nueva grabación al instante.
Entonces, como conclusión, este estudio diagnóstico permitió identificar imágenes de buena calidad y mostró alta sensibilidad para clasificar la presencia o ausencia de ROP, aunque con menor especificidad en comparación con la clasificación realizada por oftalmólogos. Este proceso es factible y de bajo costo y podría aumentar sustancialmente el tamizaje de ROP en entornos con recursos limitados. Dado que el tamizaje es una de las principales barreras para acceder al tratamiento de la ROP, delegar esta tarea a médicos con menor nivel de entrenamiento permitiría como liberar a los oftalmólogos pediátricos para que se concentren en actividades que solamente ellos pueden realizar, que sea como detectar a los pacientes que realmente sí tienen ROP y pues realizar como el tratamiento. Entonces, por último, quería traer este caso clínico. Este es el caso de una paciente de 22 años que acudió a la consulta de oftalmología general aquí al Centro Visual Moderno en Manizales. El motivo de consulta fue tengo mucho dolor y en la enfermedad actual, entonces encontramos una paciente con un antecedente de ojo ciego doloroso en ojo izquierdo, quien ya había recibido múltiples veces manejo con atropina y prednisolona sin presentar mejoría, por lo que se indicó una evisceración la cual aún no había sido realizada. Al momento de la evaluación, la paciente no tenía ningún manejo tópico instaurado. Entonces, como antecedentes, la madre de la paciente refería un parto prematuro a las 28 semanas, secundario a una preeclampsia y una retinopatía de la prematuridad en ambos ojos. Al indagar más acerca de la estancia hospitalaria en UCIN de la paciente, la madre refería que nunca se le realizó tamizaje neonatal y que no fue hasta su posterior egreso de la UCI neonatal y sus primeras consultas pediátricas donde se detectó un déficit visual en ambos ojos. La paciente fue llevada a enucleación de ojo derecho a los 5 años por un ojo ciego doloroso y se le adaptó una prótesis ocular que podemos ver aquí en esta primera imagen. Este era el ojito derecho. Entonces, ambos ojos tenían una agudeza visual de NPL y en el ojo izquierdo, entonces encontrábamos una conjuntiva con inyección ciliar, una microcórnea, una córnea opaca, con queratopatía en banda del 80% de la superficie, también tenía atalamia y no se lograba visualizar otras estructuras por las opacidades de los medios. Entonces, a la paciente pues le indicamos nuevamente inicio de prednisolona y atropina y se comentó con dirección médica para programación prioritaria de visceración. Entonces, ¿por qué traigo este caso? Me pareció muy importante resaltar la importancia del tamizaje neonatal de los niños prematuros que están en riesgo de desarrollo de ROP para evitar desenlaces tan fatales como el de este caso, una paciente de 22 años ya pues con ceguera bilateral. Entonces, por eso me pareció importante. Y eso fue todo. Muchísimas gracias. Muy interesante tu exposición. Eh, Gracias. pues no sé, un comentario, pues la verdad que la ROP hoy en día es una de las enfermedades que es más eh, importantes de detectar, sobre todo en el prematuro. Es muy importante saber sobre todo el tema de la clasificación, eh, el tratamiento, saberlo enfocar muy bien y sobre todo que saber que esos niños van a tener un seguimiento y el seguimiento tiene que ser de por vida porque tenemos que controlar que no vaya a tener efectos refractivos más adelante, alteraciones a nivel que es retiniana, sobre todo los pacientes que han sido tratados con láser. Pero la verdad que muy, muy interesante tu exposición, muy chévere, muy completa. Gracias, doctora. Bueno, quiero felicitarte porque ha sido una espectacular presentación desde todo Gracias, punto de doctora. vista, tanto las diapositivas como las imágenes, la fluidez con la que lo has dicho y el artículo que revisaste me parece muy importante, interesante, sobre todo si se piensa de pronto implementar este tipo de screening en sitios apartados donde no haya un oftalmólogo pediatra. Y esto ya está pasando en Estados Unidos. Tenemos la evidencia de que hay mucho menos postulantes a los fellows de oftalmología pediátrica pues eh, yo creo que inclusive en Estados Unidos ya deben estar empezando a hacer este tipo de cosas. Mm, y en cuanto al caso que presentaste, pues muy triste, ¿no? Muy Sí, triste y tiene terrible. 22 años. O sea, Sí, ya está muy estamos a... chiquita. Bueno, el hecho es que
ya en esa época, o sea, en el 2000, se empezó a hacer toda el protocolo de screening en las diferentes partes de Colombia, impulsado por la doctora Zuluaga, y Ujú. cuando ella nació muy seguramente en Manizales o en el sitio donde estaba, pues no lo había. Claro. A mí pues me ha tocado toda la historia del desarrollo de la ROP desde que poníamos crío inicialmente, luego, y todo esto ha sido impulsado porque o sea, se colocó similar, se asimiló la retinopatía de prematuro a la retinopatía diabética. Y los japoneses dijeron, si el crío, que en esa época se ponía y no había láser todavía, si el crío sirve para bajar la vascularización, la neovascularización de la retinopatía diabética, pongámosla en los prematuros, que esto es muy seguramente lo que está pasando, y lo hicieron. Y cuando los gringos vieron que esto estaba pasando, inmediatamente empezaron a hacer el estudio de 1984. Cuando yo estaba en la residencia en el 86, 87, y vinieron todos los gringos de este programa a mostrarnos digamos, lo que se podía hacer para evitar la retinopatía del prematuro, y lo empezamos a implementar en el hospital. Yo empecé a visitar las salas de prematuros, y no nos indicaban muy bien a qué edad después de nacidos los veríamos. Entonces yo los empezaba a ver y no veía nada y no veía nada, y me decían, no, la doctora oftalmóloga que no ve nada. Y después ya se dejó de usar el crío para la retinopatía diabética, empezó a usarse el láser, entonces se empezó a usar el láser para los prematuros. Y ya después salieron los anti-VEGF, y a pesar de la resistencia de los oftalmólogos pediatras y de los retinólogos para aplicarlo, se empezó a aplicar también. El bevacizumab también ha tenido la misma evolución que con las retinas. El ranibizumab, el bevacizumab, ustedes saben, evita la neovascularización y era usado simplemente para evitar la formación de nuevos tumores de colon. Y al ver que servía para evitar la formación de nuevos tumores de colon, bajando la vascularización, Ujú. inhibiendo la vascularización, entonces se empezó a usar en los ojos. Pero entonces los laboratorios, cuando se dieron, el laboratorio que producía bevacizumab se dio cuenta que esto servía para los ojos, entonces se inventó el ranibizumab. Claro. El ranibizumab cuesta por lo menos 10 veces más que el bevacizumab. Y luego ya le están aumentando todos los demás estudios con los Eylías, que son más caros todavía, y todo el resto de drogas. Y así va a seguir la misma historia. Pero el bevacizumab sigue siendo una droga barata y fácil de aplicar. Yo creo que Mary tiene mucha experiencia en esto actualmente, ¿cierto? Sí, la verdad que nosotros en el hospital tenemos bastantes casos de ROP, lastimosamente. Eh, eh, Eso es una y terrible digamos, noticia. sí, sí, digamos, en el último semestre he realizado más o menos unas 6 inyecciones. Ay, una Es mensual. bastante, sí, más o menos, sí que es bastante. Y han sido ROP, digamos, la mayoría han sido agresivas, que también Ajá. es lo que Eso es otra hemos historia. visto. Las que Sí. empezamos a ver, esta retinopatía. El estudio inicial decía, usted ve 5 horas contiguas de neovascularización, 8 discontiguas de neovascularización, y trata. Entonces uno empezaba y veía estos ojos que no tenían vasos más allá de zona 1, pero no tenían neovascularización. Y uno decía, ¿y yo qué hago? ¿Y esto qué pasa? ¿Y yo qué hago con esto? Ujú. ¿A dónde le meto el láser? ¿Dónde está la mácula? Porque uno casi ni la veía. Entonces, a los 8 días iba y ese ojo había sangrado y se había perdido. Entonces, cuando en el 2005 se estableció la retinopatía agresiva, fue porque las personas que inicialmente empezamos a ver esto, yo estuve en esa reunión, eh, la Jimena Katz en Chile, Ana Else en Canadá, por acá estaba yo, otra gente que empezó a verlo, dije, pero ¿qué hacemos? Entonces, afortunadamente había fotos de la Red Camp que tenía Ana Els, y ya con esas fotos se empezaron a ver que esa zona debía ser tratada de una forma diferente.
Y entonces ya se empezó a tratar con láser, huepucha. Eso sí que era una cosa difícil, pero bueno, bajaba la neovascularización y se salvaban los ojos, pero apenas después en el 2008, creo que fue, 2006, 2008, que empezó a tratarse con el bevacizumab, ya ahí, la salvación, porque pues ya no tenías que ponerte a poner láser en esa parte Claro. tan posterior. Y así ha sido la evolución, de modo que yo creo que esto es muy importante que ustedes lo miren bien, tienen la oportunidad de rotar, no pierdan la oportunidad de ver. El tiempo de la residencia es un tiempo sagrado, un tiempo de oro, donde ustedes, si no lo ven allí, después muy difícilmente lo van a ver. Entonces, aprovechen la rotación y aprovechen a ver la retinopatía del prematuro y a ver los efectos del tratamiento. Listo, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguno de ustedes? No, todo súper, buena presentación, la verdad. Sí, Todo excelente. No, súper, Gracias. excelente, muchas gracias. Gracias. Bueno, hasta la próxima, que estén muy bien.